Bélgica. Bélgica ha participado 11 veces de las Copas del Mundo. Su primera participación fue en el Mundial 1930 organizado por Uruguay. Su mejor participación en los mundiales fue en el año 1986, Copa Mundial organizada por México, donde los belgas obtuvieron el cuarto lugar. Se clasifica al Mundial Brasil 2014, ganando su grupo en la eliminatoria europea. Su mejor jugador es Thibaut Courtois, arquero del Atlético de Madrid. Su entrenador es el recordado delantero belga Marc Wilmots, goleador en la década del 90 y los inicios del 2000. La figura histórica del equipo belga es Jan Seulemans, delantero estrella del equipo en los años 80. Los máximos goleadores de la selección belga son Paul Van Hins y Bernard Bonhoff, con 30 goles cada uno. Bueno, y llegamos al final de este especial. Ahora vamos a entrar en el grupo H y empecemos entonces con Bélgica. Bélgica, que es llamada a ser la selección de pronto revelación de esta Copa del Mundo, por lo que viene haciendo en su eliminatoria y por los jugadores que tiene y por el juego que muestra en cada partido. Un juego bastante vistoso y unos jugadores muy talentosos. Que ese sí es llamado a ser la sorpresa de la Copa del Mundo. Digamos que junto con Suiza y Colombia eran los cabezas de serie sorpresivos. Bélgica creo que sí tiene un equipo muy fuerte, como lo acabaste de decir, un equipo que sí puede ser no solamente protagonista, sino merecedor de ese honor de ser cabeza de grupo en la Copa del Mundo. Tiene una generación muy especial de futbolistas, muy parecida, dicen los especialistas, a lo que tuvieron en los años 80 e inicios de los 90. Y esta selección pues creo que está llamada a ser protagonista en esta Copa del Mundo. Bueno, y tenés toda la razón al decir de pronto sorpresa. Bueno, no tanto sorpresa, ni revelación, porque revelación sería como un equipo que estaba ahí, que nadie daba nada por él y aparece. Entonces, mejor dicho, podría ser una selección de la que se espera mucho y se espera que empiece a escribir una historia. No sé, o sea, que confirme que se tienen muy buenas expectativas sobre esta selección y pues sobre sus jugadores. Tiene un grupo bastante pues por lo menos fácil, un grupo donde aparentemente Rusia sería el equipo que más dificultad le podría dar a los belgas, porque tanto Argelia como Corea del Sur son equipos que definitivamente fueron casi que a pasear. Sería muy extraño pues que Argelia o Corea del Sur clasifiquen en este grupo. Entonces Bélgica tendrá esos 3 partidos para ir acomodando su equipo y ser muy competitivo en los octavos de final, que ya le tocaría un cruce muy difícil con los del grupo con los del grupo G, que ahí sí ya la cosa es distinta. Exactamente, ahí sí la cosa cambiaría mucho, porque tal vez le tocaría enfrentar a un Portugal, o un Estados Unidos, suponiendo que Alemania sea el líder del grupo G. Exactamente. Yo creo que en un potencial duelo, Portugal-Bélgica, Bélgica gana. Yo te lo digo así de una vez, no sé, por lo que veo en Bélgica, porque tiene más cohesión entre sus jugadores. Entonces, bueno, vamos a mirar la nómina, que nos encontramos con un arquero que a mí personalmente me gusta bastante, que es Thibaut Courtois, que del Atlético de Madrid pertenece pues al Chelsea, pero es prestado al Atlético de Madrid, gran figura en los últimos partidos del Atlético de Madrid, y yo supongo que ese va a ser el titular. En los partidos amistosos ha sido el titular y este va a ser, porque ese es el arquero gana en partidos. El partido amistoso, el último que jugaron, estuvo de titular Courtois y es un arquerazo. Este arquero sí, digamos que explotó con el Atlético de Madrid y bueno, tuvo una muy buena temporada este año. Bueno, y recordemos también que uno de los marginados de este mundial por lesiones también es Christian Benteke del Aston Villa, un jugador que ha sonado para muchos equipos, muy talentoso, un goleador, jugador bastante bueno, y lastimosamente pues se perdió el mundial. Igual está muy joven y pues tendrá varios mundiales para poder ir. Está Simon Mignolet del Liverpool de Inglaterra, arquero también bastante bueno, pero sin dudas yo me inclinaría más, siendo Wilmots, me inclinaría más por lo que nivel. Es Courtois. Courtois ha mostrado un nivel superlativo. Y también está Koen Castells del Hoffenheim de Alemania.
Ese es el tercer arquero de esta selección de Bélgica. La defensa, ¿quiénes nos encontramos, Juanca? Este hombre del Atlético de Madrid, Toby Alderweireld. Muy buen defensa. Alderweireld. Sí, es como, vos sabes que Bélgica es un país con influencias alemanas, holandesas, francesas, entonces nos encontramos unos apellidos un poco familiares a lo que es Holanda. Entonces este muy buen jugador del Atlético de Madrid normalmente no es el titular, pero cuando tuvo la posibilidad en el equipo de Simeone lo hizo muy bien. Exactamente, él entró precisamente en ese gol de Sergio Ramos. Perdón, teníamos un error ahí con los arqueros. El tercer arquero es Sami Bossut. Finalmente no es Koen Castells del Hoffenheim, sino que es Sami Bossut del Zulte Waregem, que es un equipo de allá de Bélgica. Entonces continuamos con los defensas. Sí, Toby está el Alderweireld, señor Daniel Van Buiten. Van Buiten de ya Bayern Múnich, veterano ya. De esos jugadores Sí. pues insignia del equipo de Wilmot. El señor Vincent Kompany, Manchester City. Del Manchester City, Sí, excelente defensor. Jan Uno de Vertonghen, los mejores del también mundo. Tottenham. Muy bueno, Muy del bueno. Tottenham, Ya por supuesto excelente. Vermaelen, otro jugador muy bueno del Arsenal. Claro, no ha venido siendo titular en el Arsenal, sin embargo, pues es muy importante también en Sí, a esta ver, estamos viendo que selección es un belga. equipo con experiencia atrás, equipo con unos centrales y Ujú. posiblemente laterales pues también muy defensivos desde mi punto de vista, pero muy serios en su accionar, y eso les va a dar pues una seguridad Sí, muy es importante. exacto. Este equipo juega con 3 defensas centrales, Pues, si no estoy mal. Puede variar realmente. A veces lo he visto de esa manera. Puede variar, pero no se ve un lateral, porque si pusiéramos un lateral estaría Cavanda, que es de la Lazio, y es un muy buen lateral también. Es que se quedan un montón de buenos jugadores por fuera. Terminamos entre los defensas con el señor Nicolás Lombard y Lorenziman del Standard de Lieja. También se nos fue ahí Van den Borre del Anderlecht. Ah, sí señor. También Van der Borre, sí, señor. Borre del Anderlecht. Dentro de los mediocampistas entonces encontramos a Axel Witsel del Zenit de San Petersburgo, a Fellaini, que es como la insignia de este mediocampo, no solo por su corte muy llamativo, Wow, que es ese afro. Witsel también jugó en un momento con sí, afro. Todavía lo tiene. claro, pero no, todavía jugadores ahí lo como que tiene. vea, Sí, se destacan pues en la cancha. sí, hombre, muy vistosos. Y lo que pasa con Fellaini es que no ha tenido tampoco muchos minutos en el Manchester United. Esto fue una de las apuestas Pues era la figura en el David Everton. Moyes, del Everton, exactamente, y pues se fue desapareciendo en el Manchester United. Ojalá retome su nivel y pues el que en la Copa del Mundo también muestre de lo que es capaz Murán Fellaini. Sigue entonces Steven Defour del Porto, que es pues de los jugadores estrella del Porto. Moussa Dembele del Tottenham de Inglaterra. Nasser Chadli, Tottenham de Inglaterra también. Este jugador militaba en el fútbol francés, pues fue uno de los mejores jugadores de la temporada 2012-2013. Y Kevin De Bruyne, que es excelente, un jugador que estuvo en el Chelsea, pero a Mourinho como que no le llamó mucho la atención y lo vendieron al Wolfsburgo a mitad de temporada en el mercado del invierno. Están en los delanteros, pues nos encontramos unos tremendos jugadores y un goleador muy determinante. Ahora pues que no está Benteke, Sí, que va otro a ser Moreno Romelu grande Lukaku. también, fuerte. Un número 9 bien interesante, rápido. Suena también para el Atlético, ya que se fue Diego Costa, suena para el Atlético porque él sabe que Sí, Mourinho no le va a dar lo más minutos. seguro es que no le dé minutos. De hecho, Lukaku fue aquel jugador que votó la pena máxima en la Supercopa de Europa contra el Bayern de Múnich. Exactamente. Pero eso no es para es para juzgar a nadie. Y mira que fue al Everton y ahí la rompió, como Sí, decimos popularmente. Divo ¿A quién más tenemos ahí, Origi, sí, no lo Juanca? conozco mucho. Del Lille de Francia, debe ser El Lille de nuevo, Francia jugador tampoco joven. no. El Lille siempre ha sacado muy buenos jugadores. Siempre ha sacado muy buenos Sí, jugadores. la figura este pues Lille de Eden Francia. Hazard. Es muy buen jugador del Eden Chelsea. Hazard, tremendo. Y puede jugar también como jugador es volante. este. Llamado a ser para mí el jugador joven Sí, de junto la con Copa del James Mundo. posiblemente, Creo un que sí, Quintero, está- podría está- ser alguna cosa así. James, Quintero, Eden Hazard, Exactamente. Mario Sí, hay Götze buenos también. jugadores, pues.
Pogba, hay varios Sí. que están ahí en esa lista. Otro que me Este gusta es del mucho es Chelsea. Kevin Mirallas, muy buen jugador del Everton. Del Everton, muy buen jugador señor. también, muy rápido. A mí también me gusta mucho Mertens, personalmente, del Dries Napoli, muy Mertens, bueno, sí. del Nápoles, muy bueno. Y que es la perla del fútbol, entre otras, porque también se quedó un jugador del PSV Eindhoven que se llama Zakaria Bakali, es rapidísimo. Hay otro también juega en el fútbol de Holanda, si no estoy mal, apellido Batishahu. Hay otro de la Roma, Nangolan, un mediocampista muy bueno, no está tampoco. Entonces se le quedó un montón de gente a Vilmorts por fuera. Son jugadores de mucho nivel. Y entonces hablamos de Adnan Januzaj, que tiene como 5 nacionalidades, pudo haber jugado para 5 selecciones. Finalmente se decidió, sí, pudo haber jugado para Bélgica, Turquía, tenía por ahí Canadá, Alemania, Inglaterra, tenía un montón de Canadá no fue al opciones. mundial, No sé, tampoco, en Alemania no tenía seguramente chances, en Inglaterra pues menos. Y bueno, pues ahora en Bélgica no es que Sí, las tenga entonces, todas, pero imagino que decidió porque tiene un poquitico más de opción entonces en el equipo de Vilmorts. sí, Januzaj le salvó varios partidos a Moyes. Le salvó varias veces la cabeza a Moyes. Bueno, sí, entonces esta selección definitivamente gozaré mucho al ver los partidos porque practica un fútbol bastante vistoso y pues esos los jugadores Digamos que que a tienen diferencia son de muy Colombia, porque no empieza a talentosos. hacer una especie de comparación entre los equipos que pueden ser revelación entre Bélgica y Colombia, por ejemplo. Claro, Son equipos que parecen mucho el medio campo hacia adelante, que tienen jugadores que vienen en un muy buen nivel en Europa y en su selección. La diferencia con Bélgica es que atrás también es muy fuerte, cosa que no tiene Colombia. Entonces esto hace de Bélgica un equipo muy compacto y un equipo que definitivamente tiene con qué, no solamente dar sorpresa, sino como lo decías ahorita, ser una realidad de la Copa del Mundo. Y yo diría que podría estar entre los 8 mejores, llegando a cuartos de final. No digamos que ningún problema, pero sí de una manera muy constante. Exactamente, porque pues como decías atrás, yo diría que la pareja central les estarían siendo Vertonghen y sin duda alguna Kompany. Lo otro es que si juega con 3 serían Alderweireld, Vertonghen y Kompany, y pues la verdad es que siguen siendo muy buenos los 3 o los 2 centrales que estén ahí. Yo creo que van a jugar con 3, yo me la juego por eso. Bueno, los partidos de Bélgica serán los siguientes. Bélgica estará jugando, abriendo el grupo H a las 11 de la mañana con Argelia, goleada, pero por lo menos... Porque quiero ver muchos goles de Bélgica. Yo quiero ver muchos goles de Bélgica. Creería que sí ganaría pues Argelia sin problema. Estadio Mineirao de Belo Horizonte. No, es que me gusta ver goleadas. Es que en los mundiales es difícil, sobre todo porque la gente, los equipos, un equipo como Argelia que sabe que es menos que Bélgica, seguramente se va a parquear el bus y hombre, 1-0 para ellos sería una cosa festiva. Sí, pero ha demostrado Bélgica que es un equipo goleador. Y lo ha demostrado en estos amistosos. Bueno, entonces jugarán en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte 11 a.m. Segundo partido, Bélgica-Rusia, que después será el partido como más llamativo de este grupo H. Jugarán a las 11 en el Maracaná de Río de Janeiro el 22 de junio. Sí, buen partido. Rusia también muestra un fútbol bastante bueno. Y en el Arena de Corinthians de Sao Paulo jugarán Corea del Sur y Bélgica. Ahí estará cerrando 3 de la tarde. Bélgica. Su clasificación, diríamos, estaría sellando su clasificación a la segunda ronda. Sí, esperemos que sí. Pero muy buen equipo, mucha fe, indudablemente. Es bastante muy buena. Bueno, Juanca, vamos entonces con lo que es Argelia. Argelia ha participado 3 veces en las Copas del Mundo. Lo hizo por primera vez en España en 1982 y desde ese entonces no ha pasado de la fase de grupos. Argelia se clasifica directamente de la zona de África. Su jugador a seguir para esta Copa del Mundo de Brasil 2014 es el mediocampista Sofian Feghouli del Valencia de España. Su entrenador es el bosnio Vahid Halilhodzic,
uno de los mejores jugadores bosnios entre 1970 y 1980 y quien también fuera delantero del Paris Saint-Germain. Su máxima figura histórica es Rabat Majer, delantero histórico del Porto y autor de un fantástico gol de taco frente al Bayern Múnich que le dio el título europeo al equipo portugués en 1987. Su máximo goleador es Abdel Hafid Tasfut con 35 goles. Bueno, ahora nos encontramos con la selección de Argelia que, pues si bien no tiene mucha historia en las Copas del Mundo, ha estado en 3 Copas del Mundo. Aquí encontramos algunos jugadores interesantes, pues algunos que se han destacado en equipos como el Valencia, lo que es el caso de Feghouli, que es un jugador muy importante para el Valencia, Slimani, que es del Sporting de Lisboa, muy importante también, un delantero goleador, y Nabil Gilas, que era como el reemplazo de Jackson Martínez, ahí es el sustituto de Jackson Martínez en el Porto. Este Slimani, si no estoy mal, como que le bajó esa titularidad a lo que era Freddy Montero en el Sporting de Lisboa, porque pues Freddy Montero venía haciendo muchos goles y luego desapareció, entró este Slimani y empezó a hacer los goles que Freddy no hacía. Bueno, entonces a quienes, no sé, encontramos como importantes, a quién ves por ahí también, Juanca, importante para esta selección de Argelia. No, en los defensores está el señor Fawzi Gulam del Nápoles. Y el Nápoles sí, es señor. Un jugador, pues digamos que le ha rendido en Europa, no es titular, pero es un jugador que está en el fútbol italiano y eso pues es importante para el fútbol de Argelia. Sí, porque los arqueros, la verdad, hay uno que juega en el Sofía Bulgaria, Raiz Molpi. Se supone que debe ser el titular, porque los otros juegan en el fútbol local. En el equipo, exactamente, en el fútbol local. Buguerra también, Buguerra está, dice agente libre. Pues recuerdo que jugaba en un equipo de Italia o España, no recuerdo bien, pero pues también era importante. Sí, los otros que yo, digamos, tengo algunas referencias de Yacine Brahimi, que es un volante 10 del Granada. Un equipo pues de media tabla hacia abajo en España, pero es uno de los puntales de este equipo. Pero el Granada saca jugadores importantes, sí, ha sacado jugadores importantes. Lo que es Siqueira, que pasó al Benfica y ahora lo compró el Atlético de Madrid, es un jugador brasileño importante. Lo que es Granada es como una filial del Udinese. Es correcto. Si no estoy mal, son del mismo dueño. Por ejemplo, Hassem Yebda también jugaba ahí, que es otro argelino, gana el Granada y ya está en Udinese. Es también otro volante 10 de muy buen talento. Ahí está Taider del Inter también. Exacto. Mediocampista del Inter. Y ya pues los delanteros que sí vemos los más interesantes, que son Feghouli, ya les hablábamos. Feghouli es volante, también puedo jugar de delantero del Valencia de España, muy talentoso. Slimani, que ya hablábamos de él, del Sporting de Portugal. Y hay otro, Hidal Soudani, del Dinamo Zagreb de Croacia. Y bueno, hay otro que se llama Abdelmomen Jabu, del Club Africain, eso debe ser de Argelia. Y Gilas, como les hablábamos, que era como el llamado a ser el reemplazo de Jackson Martínez, sustituto en sí, este Argelia es un equipo, como decías, de mucha historia. Tampoco le veo un equipo como con mucha jerarquía. Sí puede hacer daño. Es de esos equipos que, como no tiene uno mucha referencia a las eliminatorias africanas ni de sus partidos amistosos, puede dar algún tipo de sorpresa dentro de este grupo. No sería el más débil, yo creo que estaría como en un tercer lugar o por ahí disputando un segundo lugar con Rusia. Sí, o digamos porque quizás el llamado a ser más débil sería Corea, pero también están a la par porque tienen jugadores de pronto en defensa no muy fuertes, pero adelante, por ejemplo, encontraremos ahora que analicemos si hay unos jugadores de más renombre en lo que es la selección de Corea del Sur. Argelia jugará entonces con Bélgica el 17 de junio en el estadio Mineirao de Belo Horizonte. Ese partido será a las 11 de la mañana. Luego jugará contra Corea del Sur, partido interesantísimo. No, yo me veo todos los partidos de la Copa del Mundo. Sí, este partido, de acuerdo a como que en esa primera fase, partido Corea-Rusia, pues digamos que de acuerdo a lo que saque de resultado Argelia, puede ser importante para ellos una victoria contra Corea. Exactamente. Corea, entonces jugarán Corea y Argelia a las 2 de la tarde, Estadio Vera Río de Porto Alegre, 22 de junio. Y el 26 de junio cerrarán con Rusia a las 3 de la tarde en Arena da Baixada de Curitiba, como le llaman los brasileros.
Bueno, vamos entonces rápidamente con Rusia. Rusia ha participado 10 veces de las Copas del Mundo. Su primera participación fue en el Mundial Suecia 1958. Su mejor resultado en los mundiales fue en el Mundial Inglaterra 1966, donde los rusos ocuparon el cuarto lugar. Su clasificación a Brasil 2014 la lograron ganando el grupo F de la zona europea. Su mejor jugador es Alexander Kershakov, veterano mediocampista del Zenit de San Petersburgo. Su entrenador es el italiano Fabio Capello. Su figura histórica es el recordado arquero Lev Yashin, denominado la Araña Negra y mejor jugador del mundo en el año 1960. Su máximo goleador es Vladimir Beshashnik, con 26 goles en 71 partidos. Bueno, ahora vamos con Rusia, con el equipo de Fabio Capello, un equipo pues que clasificó. ¿Rusia se clasificó por el repechaje o lo hizo directamente, Juanca? No, directamente. Claro, fue uno de los primeros clasificados. Sí. Rusia clasificó directamente a la Copa del Mundo. Exactamente, estuvo en el grupo de Portugal, ya recuerdo. Fue el grupo de Portugal y ganó ese grupo, mandó a Portugal al repechaje. Bueno, y pues, ¿qué tenemos para decir del equipo de Fabio Capello, hombre? Rusia tiene una base futbolística en su liga que también es muy poderosa económicamente, más allá de que sus equipos no sean grandes protagonistas en Europa como lo hacían antaño, pero digamos que el equipo de Capello es un equipo muy fuerte con jugadores que se conocen por ser bases del CSKA, del Spartak, del Zenit y del Dinamo. O sea, son 4 equipos importantes en Rusia que le dan la base a Capello, que de hecho está pues radicado en Rusia también. Entonces allí pues puede manejar muy bien su base futbolística. Es un equipo que yo diría clasificará a la segunda ronda porque tiene un poquitico más de jerarquía que los otros dos rivales. Y hombre, Capello es un viejo zorro de este deporte. Es que en su totalidad todos juegan en Rusia. Es como parecido a lo que pasaba en México hace unos años atrás, de pronto en los 90s. De pronto en el 98, que casi todos sus jugadores, exactamente, por no decir todos, que recuerde, estaban en la liga doméstica, el torneo doméstico. Sí, después por ahí fue Luis Hernández al Boca Juniors, pues después del Mundial del 98 justamente. Sí. Pero mira que algunos de estos jugadores rusos, por ejemplo, lo que era Shirkov, por ejemplo, estuvo en el Chelsea. Akinfeev llegó a estar en el Milan. Pues Van Alangi, que era como el equipo muy de mucho dinero, pues, que llegó a tener a Samuel Eto'o, a Willian, y pues finalmente el equipo para que se quebró. El CSKA y lo que es el Zenit son los equipos como más consistentes en esta liga rusa. Entonces ahí en los guardametas, por ejemplo, tenemos del CSKA a Igor Akinfeev, es un muy buen portero. A Yuri Lodigin, que es del Zenit de San Petersburgo, también es muy buen portero. Sergi Rishkov del Rubin Kazán. En los defensores, ¿a quién tenemos, por ejemplo, Juanca? Están entonces del CSKA una tripleta importante: Berezutsky, que es uno, sí. Ignacevich, que también estuvo en algún otro equipo importante en Europa, ese es más veterano, sí. Y Shenikov, sí señor, es del CSKA. Este es del CSKA de Moscú. Después vienen 2 del Dinamo, que son Granat y Kozlov. Claro. Y bueno, pues del Annecy, que ahí hubo Roberto Carlos, ¿no fue? Sí, Roberto Carlos, también estuvo Samuel Eto'o, estaba un equipo que pagaba Kirchhoff, muy bien. Creo que está todavía Lassana Diarra, que jugó en el Real Madrid, también están por ahí. Sí, pero van a llenar eso de estrellas pues en el exactamente, fútbol ruso. Tienen mucho dinero. Está el señor Yeshenko. Y mira que para el Zenit se han ido varios jugadores importantes que pintaban por lo que es Hulk. Witzel también de Bélgica. Ahora creo que se fue Ezequiel Garay, si no estoy mal. Entonces son jugadores que pintaban para un Manchester United, un Bayern Múnich, hasta un Barcelona, y terminaron eligiendo el fútbol ruso, pues que les paga millonadas.
Y yo creo que importante lo de esta selección rusa, creo que Capello lo estará mirando así, él tiene contrato hasta el 2018. Claro. Y el mundial próximo será allí, en Rusia. Entonces ellos ya están clasificados pues al próximo mundial sí, también. No tienen por qué preocuparse. Entonces seguramente estará buscando una base para luchar el torneo en Rusia. Y terminamos entonces los defensas con Komarov del Spartak y Semenov del Terek Grozny. Sí, y en los mediocampistas entonces también encontramos a Yuri Zhirkov, jugó en el Chelsea, es un jugador que juega por la banda izquierda, también lo puede hacer de lateral izquierdo, es bastante bueno, bastante rápido, talentoso. Igor Denisov, del CSKA también. Está Zagoev, hay otro Roman Shirokov del Krasnodar, Denis Glushakov del Spartak de Moscú, Víctor Faisulin y Oleg Shatov. Perdóname, creo que Shirokov salió también por lesión. Sí, Shirokov salió por lesión. Espérate, voy a buscar por quién fue reemplazado. Creo que por Kanunikov, o ya lo habíamos. No, Kanunikov no está por aquí. Sí, Kanunikov reemplazó a Roman Shirokov del Krasnodar. Y Denis Glushakov, Víctor Faisulin, que son las estrellas pues rusas del Zenit, y Oleg Shatov. Y de los delanteros entonces estaríamos con Kerzhakov, que es como el veterano y el jugador más emblemático de este equipo. Alexei Yonov y Kokorin, que es una promesa del fútbol ruso, un jugador muy rápido. Dinamo de Moscú y Maxim Kunikov del Amkar y Alexander Samedov del Lokomotiv. Yo recuerdo que en la Euro de 2008 hubo dos jugadores muy importantes. Pavlyuchenko. Sí, Pavlyuchenko y este otro que jugó en el Arsenal. Que de hecho me sorprende que no esté en esta Copa del Mundo porque tenía edad pues para liderar este equipo. No, yo creo que él ya está un poquito veterano. Sin embargo, pues los jugadores que hay pues son bastante importantes en sus ligas. Arshavin se llama Arshavin. Sí, señor. Arshavin. No, ni tan veterano realmente. No, espérate, ahora Arshavin tiene unos... Arshavin ya está pasando de los 30. Y los dejó, o sea, precisamente años. Ellos estaban en la lista. Arshavin tiene 33 años en este momento. Sí, de tener la de Kerzhakov más o menos, sí. De estar ahí. Y pues se sorprende mucho pues en algunos medios porque ellos quedaron fuera de la lista de Fabio Capello. Es correcto. Son pues jugadores ya con una historia, tienen una historia. Bueno, continuamos entonces, Juanca, con lo que van a ser los partidos del equipo ruso. Entonces serán contra Corea del Sur en Arena de Pantanal, será el 17 de junio, martes 17 de junio a las 5 de la tarde en Cuiabá. Luego se verá un muy buen partido. Este grupo ya se enfrentaron en el Mundial de 2002, Bélgica y Rusia, 11 de la mañana en Maracaná de Río de Janeiro. Eso será el 22 de junio y terminarán pues contra Argelia en Arena da Baixada de Curitiba el 26 de junio a las 3 de la tarde. Será Argelia y Rusia. Yo creo que de pronto lo que le puede jugar en contra a Rusia puede ser el clima. Sí. Porque ahí son jugadores pues, que están radicados en Rusia completamente y el clima es distinto. Ya si no hay trópico, el verano ruso pues yo creo que no superará los 20 grados o los 25 grados. Sí. Y aquí se van a encontrar con temperaturas ya cercanas a los 35, 38, los va a afectar. Eso sí tienes toda la razón, va a ser una complicación grande para este equipo de Rusia. Bueno, Juanca, vamos con el siguiente equipo y a finalizar este especial vamos con Corea del Sur. Corea del Sur. Corea del Sur ha participado 8 veces de las Copas del Mundo desde Suiza 1954. En la Copa del Mundo de 2002, en la que fueron anfitriones junto con Japón, ocuparon el 4º lugar, siendo su mejor participación en la cita orbital. Corea del Sur se clasifica directamente de la zona de Asia. Su jugador a seguir es el delantero del Bayer Leverkusen, Heung-min Son, una de las más grandes promesas del fútbol coreano. Su entrenador es el defensor Hong Myung-bo, quien a su vez es su máximo referente histórico. El máximo goleador de Corea es Cha Bum-kun con 55 goles. Y ya para finalizar nuestro especial vamos con Corea del Sur.
la que pues pensamos que es como la selección un poquito más débil de este grupo H. Entonces, Sí, el grupo yo creo que hasta el mundial. sí, uno les tenés como mucha mucha fe a los coreanos. No. Recordemos que los coreanos pasaron, cruzaron la fase de octavos de final y fueron eliminados pues por Uruguay en el mundial pasado. Sin embargo, pues no sé qué tanto hayan conservado de ese equipo. Y pues ya ahora están al mando de Hong Myung-bo, que es un histórico de esta selección, quizá el mejor jugador de Corea en todos los tiempos. Sí, no, lo que pasa es que este equipo de Corea es un equipo como de menos crecimiento que Japón. O sea, es un equipo también rápido porque tiene una característica asiática que son jugadores muy rápidos, pero estos tienen menos técnica. Entonces tienen menos técnica, si bien son disciplinados porque todo asiático es disciplinado, no tienen la jerarquía como para enfrentar una Copa del Mundo. Creo que son jugadores muy jóvenes y no tienen mucho roce internacional porque la gran mayoría de sus jugadores juegan en su liga local, en la liga coreana. Claro, sí, hay otros de pronto en el fútbol alemán, algunos están por ahí en el fútbol árabe y en lo que es el fútbol chino, pero pues lo que vos decís, están la gran mayoría también están en el fútbol de Japón. Pero entonces eso no ayuda a que despunten o a que sean protagonistas en su selección, porque es un fútbol, son equipos de bajo nivel, la verdad. Entonces ayuda mucho en una selección a que sus jugadores estén en el fútbol europeo, se estén codeando con grandes estrellas y grandes equipos. Sí, claro, y fuera tiene un grupo que no es para nada fácil, es decir, tiene a un Rusia que ya lo hablamos con algo de jerarquía. Desde la vista de Corea no es fácil medirse a Bélgica y no será fácil medirse a Rusia. Exacto, y Bélgica que es el gran favorito del grupo, y lo que hablábamos de Argelia, pues que de una u otra manera sí tiene un poquito más de roce internacional que el conjunto coreano. Bueno, entonces por ejemplo podríamos destacar en los arqueros estarán Jung Sung Ryon, que supongo será el arquero titular. La verdad no hay mucha referencia. Hay unos jugadores del Augsburgo, está Hong Kyung-ho, el Augsburgo de Alemania en la defensa. También está Park Jin-soo del Mainz de Alemania. Por ahí está también del Queen's Park Rangers, está Jun Suk Jung, el Queen's Park Rangers de Inglaterra. Los mediocampistas, ¿a quién puedes destacar, Juanca? Yo destacaría también del Augsburgo a Ji Dong-won, por el hecho de jugar pues en Alemania, no porque tenga una referencia clara del jugador. Ki Sung-jang, que juega en el Sunderland de Inglaterra. Y este sí es conocido, Lee Chu-jong, ese es del Bolton. Ese es un poco más nombrado. También hay otro del Cardiff, que es Kim Bo-kyung. Exacto. No, pero también está, usted lo va a decir ahí. Sí, Son Heung-min. Sí, este es un jovencito, es muy talentoso. Él debutó con el Hamburgo a los 17 años y es un jugador muy talentoso. Podría ser la promesa del equipo entonces. Sí, es más bien, tiene buena altura y pues puede jugar delantero, puede jugar por la izquierda. Es bastante interesante este jugador. En la delantera entonces pues también que lo puede hacer Son Heung-min en la delantera. Tenemos a Chu Young Park del Watford de Inglaterra. Me sorprende que no esté Park Ji-sung, que era el coreano del Manchester United. El que ha estado en el Manchester hace ya mucho tiempo. Sí, no está en este equipo de Corea del Sur. Recordemos entonces pues que Corea del Sur llegó a ser cuarta en el mundial que ellos mismos organizaron, pero con una dosis de trampa. Bastante dosis pues en partidos contra Italia. Sí, y contra España. Sobre todo contra España, que fue lo más notable. En algún momento tuvimos en recuerdos de los mundiales de este programa, haciendo esa anécdota pues de lo que significaron esos arbitrajes en el mundial de Corea y Japón y la ayuda que le dieron a los coreanos. Yo entonces pues lo que vos decís, no esperamos una muy buena o una actuación sorprendente de Corea, que iniciará este mundial con Rusia el 17 de junio en Arena de Pantanal de Cuyabá a las 5 de la tarde. Luego lo hará con Argelia a las 2 de la tarde el 22 de junio en Estadio Beira Río de Porto Alegre, y terminará con Bélgica
a las 3 de la tarde el 26 de junio, Arena Corinthians de Sao Paulo. Y bueno, ya terminamos con este especial. Esperemos que haya sido de todo su agrado y pues les haya, les haya dado algunas luces de lo que son las 32 selecciones de esta Copa del Mundo. Juanca, los enlaces entonces. Sí, hombre, no, antes recordando que seguiremos, pues, digamos, con este cubrimiento de la Copa del Mundo, claro que sí, fase por fase. Tendremos mucho más gol mayor, pues, por supuesto, en esta Copa del Mundo de Brasil Copa del Mundo 2014. Nos pueden seguir en @golmayor en Twitter. Por supuesto, estar escuchando sus programas en el canal de YouTube Gol Mayor. Y nos pueden también seguir en el blog www.golmayor.com. Sí, señor, y entonces vamos a terminar una banda rusa, una banda coreana, una banda rusa, una banda coreana, una banda argelina, no. Tenemos una banda belga, una banda de trip hop, de esta corriente musical que pues tiene bandas como Morchiva, de pronto Portishead, y pues esto llegó a Bélgica. Y esta banda que se llama Hooverphonic, esta canción muy muy buena que se llama You Heart Me. Los esperamos entonces en Gol Mayor y los esperamos entonces en nuestra próxima misión, ya con el análisis de los primeros partidos de cada grupo en Brasil 2014. Muchas gracias y hasta pronto.